Buenos días, Iglesia Jesús Life Church. Bienvenidos a este domingo a la casa del Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque sabemos que está con nosotros y con cada uno de ustedes en sus hogares. De verdad que es una mañana para darle gracias a Dios, para venir a buscar el rostro del Señor y poder entregar cada una de sus peticiones, de sus necesidades y más para darle gracias, porque hasta aquí el Señor nos ha traído, estamos con vida y podemos estar en su casa a través de estas redes de internet, podemos llegar a cada hogar, a las naciones. Y bueno, en esta mañana les invito a que hagamos una oración y podamos continuar con este servicio. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, maravillosa, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos porque podemos, Señor, buscarte, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy venimos, Señor Dios, anhelando una palabra rema, una palabra, Señor, que nos levante, Señor. Queremos escuchar tu mensaje, tu consejo en este día, Señor. Oramos, Padre, desde este lugar, Señor, para que tú bendiga los hogares que están aquí conectados. Padre, tú seas bendiciendo allí sus casas, Señor, trayendo provisión, bendiciendo sus trabajos, bendiciendo, Señor, a sus hijos. Padre, en este año escolar de estudio, seas tú bendiciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Tu sabiduría, Señor, esté sobre ellos, Padre, que pueda venir, Señor, Padre, en la normalidad de volver a su colegio a estudiar, Señor. Ellos lo necesitan, Padre. Hoy oramos por esto, Señor, que no haya más dificultades, no haya más frenos, Señor, para que podamos llevar la vida que tú nos has dado, Señor, de poder ser libres, Señor, y no más esta esclavitud. Te damos gracias, Padre Santo, por nuestra nación Colombia. Oramos para que tú seas, Señor, el Rey de Colombia, que tú seas, Señor, el dueño de esta nación, que tú seas guardándonos, Señor, de la violencia, de todo lo que el enemigo quiere traer a Colombia, Señor, a los departamentos, a las ciudades, Señor. Hoy anulamos, Señor, e invalidamos todo plan de las tinieblas, Señor. Bendecimos a nuestro presidente, que es autoridad sobre nosotros. Dale sabiduría y entendimiento. Amén. Ayúdalo con cada decisión, Señor. Que Él no se deje manipular, Padre. Que Él pueda ser ese hombre recto, justo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Hoy pedimos que tú seas en este lugar, Señor. Bendecimos esta reunión, este culto, Padre maravilloso, para que la presencia de tu Espíritu Santo sea real y descienda, Dios, como fuego, como nube, Señor, sobre cada hogar, Señor. Padre, trae sanidad, trae restauración a los hogares y las familias, Señor. Trae, Señor, esa armonía, trae bendición, trae, Señor, finanzas, Padre. Trae, Señor, mi Dios, la unidad, la comprensión, Señor, de los hijos con los padres y de los padres con sus hijos. Señor, es nuestro clamor en esta mañana como iglesia, Señor, que las familias sean restauradas, las familias sean llenas de tu Espíritu Santo. Y bueno, le damos gracias a Dios por tu vida, por estar acá acompañándonos, y les invitamos a que puedan adorar al Señor con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Que lo que hoy tú le puedas dar al Señor sea esta alabanza. A través de las canciones puedas adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y antes de todo, quiero leer el Salmo 119. Una parte, porque es el salmo más largo que encontramos en la Biblia,
para que ustedes lo lean y mediten en él. Dice la palabra: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Aquí este salmo nos está enseñando de que somos cada uno de nosotros en la vida cristiana. Lo que Dios espera que cada uno vivamos, que seamos rectos, seamos justos, que siempre andemos por el camino del Señor. Amén. Qué hermoso. Le damos gloria a Dios en esta mañana. Y ahí tú le puedes dar un fuerte aplauso al Señor por esta mañana, por este tiempo maravilloso que tenemos para venir a buscar su presencia. Amén. Amén. Le damos gracias, Dios, por este tiempo de alabanza y adoración. Iglesia, Padre, rendimos adoración a ti en esta mañana, Señor. Ahí levanta tus manos y adóralo. Adora al Señor, adora la presencia de Dios en tu vida. Así es, Señor. Una lágrima en la noche, una larga espera, al mismo tiempo en el silencio, tu viento, tu voz que sana toda el corazón y se lleva el dolor. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla, sopla el viento de tu amor, sopla, sopla Espíritu, danos vida, danos luz, llena de esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar, volver a respirar. Sobre todo, tú eres mi único tesoro. Mi alma pide tu amor, clama por ti, oh Jesús. Solo tú puedes dar esperanza, vida y luz. Tú eres mi fuente, tú eres mi Dios, mi sanador. Sopla, sopla el viento de tu amor, sopla, sopla Espíritu, danos vida, danos luz, llena de esperanza el corazón y volver a comenzar y volver a respirar.
habla, Señor. Volvemos a respirar, Señor, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Señor. Vuelve tu aliento a nosotros cuando te buscamos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu amor es incomprensible y te damos gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a usar nuestras palmas. Vamos, cántalo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu amor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, de vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación.
este tiempo de alabanza y de adoración. Ahora les pedimos que busquen su Biblia y una libreta para tomar notas y que el Señor les hable a través de su palabra, a través de la vida del pastor José, que en esta mañana el Señor tiene un mensaje precioso para todos nosotros. Esperamos que sigan conectados. Bendiciones. Gracias por gozarse y alabar con nosotros y adorar a Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Iglesia, muy buenos días. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Para hoy, Dios siempre es bueno con cada uno de nosotros y Dios nos da mucho más de lo que le pedimos, dice su palabra. Igualmente, en este momento, el deseo de esta tu iglesia, Jesús Light Church, es que puedas recibir una palabra que hoy logre transformar un nivel más de tu vida, logre acercarse un centímetro más a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Dios real, Dios es un Dios que está presente. Y yo me acuerdo mucho de mi niñez, me acuerdo de mi niñez cuando tenía por ahí unos 5, 6, 7 años. ¿Y cómo fue mi infancia en ese tiempo? Cuando teníamos nuestro padre y nuestra madre nos corregía bastante fuerte, nos corregía con látigo, con lo que encontrara para corregirnos, así fuera un palo de escoba, pero ella siempre quería que nosotros fuéramos rectos, que hiciéramos bien las cosas. Es parte de la enseñanza de un hijo y es parte de lo que un padre quiere para su hijo. Con nuestro padre no fue así, nuestro padre fue diferente, nuestro padre nunca nos pegó, ¿puedes creerlo? Nunca. Nuestro papá nunca levantó, nunca supe lo que era un rejazo del lado de mi papá, una corrección de alguna manera, de esa forma física, no la tuvimos. Pero cada vez que nosotros cometíamos un error, cada vez que nosotros hacíamos algo indebido, Él asestaba con una palabra y nos corregía de esa manera, un grito. 2, 3 palabras se escuchaban salir de su boca y quedábamos todos tiesos, engarrotados. Nos daba miedo, quedábamos paralizados. Y esa palabra nos hacía algunas veces llorar. ¿Puedes creer? La misma palabra que salía de la boca de nuestro padre era la corrección más tremenda que nosotros podíamos recibir en ese momento. Y analizando acerca de lo que es la palabra. Y es algo profundo, es algo cierto y verdadero que Dios tiene para que nosotros seamos formados. Vamos a entrar en oración. Hoy el título es Caminar y conocer la palabra. ¿Cómo es? Caminar y conocer la palabra. Amén. Amén. Eso es. Entonces, los invito para que oremos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y di conmigo esta palabra. Oración. Señor, somos tu iglesia, guiados por tu Santo Espíritu, aceptamos y vivimos en la salvación y el perdón de los pecados por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aceptamos que la Biblia es tu palabra y que por tu palabra tú nos formas, nos cambias y nos prosperas. Amén. Úsanos, Señor, para transformar nuestra propia vida, Señor. Úsanos para transformar la vida de las personas, Señor, a las familias y, de ser posible, Señor, a las naciones completas, Padre. Oramos por la paz de Israel y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Que en este momento, Señor Dios, tú pongas fuego en mi boca, Señor, que cada palabra que salga sea el fuego tuyo, Señor. Enciende ese fuego
de tu palabra en mí, Señor Dios mío. Te suplico, Padre, que como ese carbón encendido que tú pusiste en la boca de tu hijo Isaías, hoy lo pongas en mí, Señor. Amén. Que ese carbón encendido, Señor Dios mío, sea esa palabra viva, eficaz. Esa palabra, Señor Dios, que es cortante como espada de doble filo, Señor, que penetra el alma, discierne las intenciones del corazón y del espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque este tiempo, Señor, es un tiempo que lo dedicamos para ti, Señor, para que tú traigas esa enseñanza a este precioso hogar, Señor. Y yo presento esta familia delante de ti, Señor. Presento a este hombre, a esta mujer, a estos hijos, a este abuelo, a este Dios mío, para que dispongas su corazón, Señor, para que tú penetres con ese fuego encendido de tu amor, Señor Dios mío, y dejes esta palabra incrustada hoy en sus vidas, Señor. Señor, que sean transformados, que sean cambiados, que sean renovados, que sean testimonios, Señor, para sus propias vidas, para sus seres queridos y para muchas personas, Señor, que quieran cambiar sus vidas como vas a hacer en este hogar, en Cristo Jesús. Amén. Caminando en su palabra. Pues vamos a entender acerca de lo que es la palabra de Dios. Es algo tremendo lo que es la palabra de Dios. Nosotros todavía no nos imaginamos, no tenemos ni la más cercana ni la más remota idea del poder que hay en la palabra de Dios. Y voy a leerles un versículo que está en Josué 10:14. Dice: nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel. Estamos hablando de Josué. En aquel tiempo Josué tenía una guerra con 5 reyes de los amalecitas, 5 reyes malos que iban a atacar, a destruir a Israel. Pero Josué, resuelto, se levantó con poder y autoridad y frenó ese ataque y le hizo un daño tan terrible a esos 5 reyes que los derrotó. Finalmente, esos reyes, pagando escondederos, se fueron a una cueva. Allí los encontró Josué. Pero fue curioso, porque Josué, en ese momento que tenía depresión de querer conquistar, de querer ganar esa guerra, se dirigió a Dios. Dice que miró al cielo y habló con Dios y le dijo algo tremendo, que más adelante lo vamos a ver. Con respecto a esta palabra, quiero darles a conocer que la palabra como tal tiene niveles de crecimiento en un hijo de Dios. ¿Qué? Sí, así es. La palabra de Dios debe ser ejercitada en nosotros, sus hijos. Nosotros debemos conocerla, debemos comprenderla, debemos familiarizarnos, debemos tocarla, debemos aplicarla a diario. Normalmente el ser humano, la verdad, no sabe hablar, no sabe expresarse y no sabe lo fundamental que es la palabra en su boca. Si tú quieres conocer a una persona, solamente escúchalo. Escucha cómo está hablando. Escucha qué sale de su boca. Inmediatamente Dios te va a revelar lo que hay en el corazón de ese hombre o esa mujer. La vida y la muerte. Es el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra de Dios, pero es profundo. Y hoy quiero hablarles acerca de Efesios. Estamos en la palabra en Efesios 4, 13 al 16. Dice así, te lo leo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas,
sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo Jesús, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta palabra es profunda. Aquí prácticamente nos está hablando del Señor Jesús. Pero, ¿quién es el Señor Jesús? Quiero decirle que el Señor Jesús estaba en el trono, dice Juan, que en el principio era el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo se ha hecho carne, el Verbo nos exige que nosotros nos volvamos Verbo. ¿Me hago entender? Te lo repito. El Verbo de Dios, que es la palabra de Dios, tomó forma humana, se hizo carne, se hizo un ser humano llamado Jesús. Jesús es la palabra. Cuando Jesús toma forma humana y se hace palabra, se hace la palabra humana que viene a habitar en medio de nosotros, Él empieza a transformar nuestra vida. Él nunca habló lo que Él hablaba lo que Dios le mandaba a hablar. Pero quiero decirte que además de esto, el Señor Jesús, en todo el tiempo que estuvo con sus discípulos formando y que viene nuevamente a nosotros, Él ha querido que nosotros tomemos forma de verbo. Que nosotros seamos ese verbo. Él se volvió un hombre físicamente humano hablando para que nosotros nos volvamos verbo, el verbo de Dios, el verbo que es la palabra viva. Y en esto va. Dice aquí, como les estoy leyendo, que hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Para que todos lleguemos a estar unidos en fe, en la palabra de Dios, en el Señor Jesús, en la palabra de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Si nosotros vemos físicamente, nosotros nos imaginamos que debemos parecernos físicamente a Jesús en su aspecto, que debemos ser unas personas altas, perfectas, a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo. No funciona así. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que nosotros debemos ser perfectos en el conocimiento de la palabra de Dios, que nosotros debemos tener la medida del crecimiento y de la plenitud de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús de bebé fue creciendo y se formó adulto, que empezó su ministerio a los 30 años de edad, Él era una persona madura en el tema de la palabra. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros tomemos esa medida, esa estatura de la plenitud de Cristo. Que tú puedas decir y puedas estar hablando como Cristo hablaba en su tiempo. Yo no hablo. Cuando Él fue ante el rey, ante ese juez injusto, ante todas esas personas que lo querían condenar, Él nunca habló más de la cuenta. Su boca era cerrada. Él decía, es que yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que el Padre me ordene hablar, lo que el Padre me diga que yo debo hablar. ¿Por qué? Porque esa era la estatura, la plenitud, el perfecto hombre formado en la palabra de Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros seamos de esta manera, tengamos esa estatura, tengamos esa plenitud en Cristo Jesús. En otras palabras te estoy diciendo, aprendamos a hablar, aprendamos a construir nuestra vida por medio de lo que salga de tu boca, por medio de la plenitud del conocimiento y de la estatura perfecta de ese varón que se llama Jesús y que hoy está morando en ti.
que tú le has abierto las puertas de tu corazón para que Él entre y para que Él transforme tu vida. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo? Arrastrados por todos los lados arrastrados para todos los lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia y artimañas engañosas. Hay vientos de doctrinas, hay cantidad de personas y de pastores y de falsos profetas y de personas que están hablando, que están instruyendo, que están dando doctrinas falsas y erradas, sino para que profesemos la verdad en el amor y crezcamos en todo en Cristo Jesús. Nuestro crecimiento debe ser en el amor y en el perfecto crecimiento de una palabra viva. ¿En dónde encontramos esa palabra? Si quieres crecer, si quieres conocerla, tienes que abrirla. Está en tu Biblia. Cada vez que profesamos esa verdad, quiere decir cada vez que confesemos la palabra, cada vez que hablemos de Jesucristo, cada vez que hablemos lo que está escrito acá. Y podamos crecer en todo en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero la cabeza de la iglesia es la palabra de Dios en la iglesia. Por eso hay iglesias que se desvían, por eso hay iglesias que van errantes, por eso hay iglesias que no saben qué camino coger. Muchas iglesias hablan de la prosperidad, eso no está mal, eso está bien, pero hay que enseñarles principios a sus discípulos, a sus seguidores, a los seguidores de Cristo, porque finalmente la palabra es la que tiene peso en la misma iglesia cristiana. Es la cabeza es la palabra, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Acuérdate que la iglesia, Cristo es el cuerpo de toda la iglesia. Y hay iglesias que son proféticas, acuérdate de los 5 ministerios, que es el ministerio del profeta, el ministerio del apóstol, el ministerio del maestro. Cada uno de estos ministerios es el cuerpo de Cristo. Y cada de estos ministerios tienen unas coyunturas que van formando la iglesia de Cristo. Y estos ministerios, cada uno tiene una función específica donde deben hacer crecer la palabra de Cristo, donde deben ser formados, donde deben ser transformados y donde deben ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces tenemos que la palabra tiene niveles de crecimiento y es muy sencillo. Vamos a pasar inmediatamente a Hebreos 5, el capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, nos está hablando a los cristianos, a las personas que no tenían conocimiento de la palabra, que ya tienen una estructura, un camino cristiano, personas que ya tienen un camino de 10, 12 años de cristianismo, 15, 16, 18, 20 años. Dios dice, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no un alimento sólido. Mire cómo estamos hablando aquí que hay unos bebés espirituales. Mire cómo estamos hablando que hay unas personas llamadas cristianas que no han madurado, que todavía siguen siendo esos bebés espirituales. Dice aquí que el bebé cuando toman leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. Ahí está escrito. Verso 13. De esta manera Dios lo que nos está llevando es a madurar y nos está exigiendo
que si somos unas personas cristianas, que si llevamos un tiempo en la iglesia, debemos dar testimonio y debemos salir de esa inmadurez espiritual. Que cada vez que hay un problema, entonces debemos correr al pastor, o debemos correr a ese hermano que está fuerte espiritualmente, a pedirle un consejo, a pedirle una ayuda, a pedirle un auxilio. Mire que todavía estoy tentado, que todavía estoy pecando, que todavía le tengo ganas al cigarrillo, a algún vicio, o que de pronto no sale de temas de visuales, de pornografía, inmoralidad sexual, de tantas cosas que el enemigo ofrece, que no han profundizado, no han entrado a estudiar, no han entrado a conocer, no han entrado a edificarse en la palabra. Pero dice el verso 13, pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. En cambio el 14 dice, el alimento sólido, está hablando ya de alimento sólido, el alimento sólido es para los que ya alcanzaron una madurez. ¿Cuál es el alimento sólido? Es para los que se ejercitan leyendo la palabra y se ejercitan practicándola, viviéndola, reclamándola y caminando en la palabra de Dios. Para que puedan discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. En la otra traducción bíblica dice para que tengan la capacidad de discernir espiritualmente. Cuando volvemos a la palabra en Josué, capítulo 10, versículos 12 y 14. Mire lo que sucedió en ese tiempo. Mire lo que sucedió en ese tiempo. Dice, el día en que los amorreos fueron vencidos, acuérdense que son 5 reyes amorreos que se levantaron a atacar a Josué, a Israel. Dice, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y le dijo esto. Miren lo tremendo que está aquí escondido para que nosotros podamos entenderlo y verlo. Josué le habló al Señor en presencia del pueblo. ¿Qué le habló Josué? Escuchen. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron y el pueblo se vengó de sus enemigos. Israel, a través de Josué, cogió a sus enemigos, cogió a sus 5 reyes que estaban pagando esconderos como fuera y se metieron en esa cueva que les había contado. Dice, ¿acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? Es un libro donde aparecen todas las crónicas de Israel, todas las vidas que tuvo Israel en aquel tiempo, y es real. Esto que les estoy leyendo es real. Dice, el sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. ¿Pueden creer que el sol se estacionó allá arriba casi un día, o sea, prácticamente casi 2 días? Estuvo el sol quieto, estuvo el sol iluminando para que Josué pudiera perseguir a esos reyes, para que la noche no escondiera a esos enemigos, para que él supiera dónde habían quedado encerrados, dónde estaban pagando esconderos. Y allá llegó Josué, le dijo a Dios, sol, detente en Gabaón y tú. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá después, en que el Señor atendió a la voz de un hombre y peleó a favor de Israel, su pueblo. Amén. Tremendo. Sí, amén. Dios escuchó la voz de un hombre y Dios le hizo caso a esa solicitud que ese hombre estaba pidiendo para detener el sol allá en el sitio de Ayalón, y la luna, el sol se detuvo en Gabaón y la luna se detuvo en Ayalón. Dios escuchó esa palabra y Dios mandó la respuesta inmediata y Dios detuvo el sol. Dios detuvo el sol allá en Gabaón. Ese fue el testimonio
que les estoy dando acerca de Josué. Y de esta manera un día prácticamente quedó iluminado para que él pudiera vencer a sus amigos, a sus enemigos que lo estaban persiguiendo. Traigo otro caso puntual, donde vemos también cómo un hombre caminó en la palabra de Dios. Se trata de Pedro. Y dice, entonces Pedro estaba acuérdese que Pedro estaba en la noche en una barca, había una tempestad, el Señor Jesús se había quedado en la montaña, desde allá Jesús veía que ellos estaban pasando esa dificultad y Jesús se dirigió a ellos. Jesús venía caminando sobre el agua y lo que pasó en ese tiempo fue que Pedro lo vio. Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren lo interesante que hay en este episodio, son varias cosas. La primera, Pedro lo vio caminar y Pedro se desafió. Dijo, ¿cómo el Señor está andando? Yo quiero caminar como Él. Le dijo, Señor, por favor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le hizo caso, así como Dios le hizo caso a Josué en detener el sol y la luna, le hizo caso a Pedro y le dijo, ven. Dios le mandó la palabra que iba a caminar, a hacerlo caminar sobre el agua se llama ven. Jesús extendió la palabra para que él pudiera caminar sobre la palabra de Dios. Amén. No estaba caminando sobre el agua, estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había mandado. Ven, le dijo el Señor Jesús. Y Pedro empezó a caminar sobre esa palabra. Pero en su pequeña fe que tenía Pedro, era como ese niño fluctuante, era como ese niño inmaduro, y de esa misma manera cuando empezó a caminar se dio cuenta que estaba en el aire, que el viento lo azotaba, que la tempestad estaba, y él se angustió, y otra vez él dudó, y por esta razón se estaba hundiendo. Pero mire el amor del Señor tan hermoso, tan precioso, que le extendió su mano y dijo, lo asió, lo cogió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó. Mire ese episodio, lo tomó de su mano. Lo abrazó. Y lo levantó, lo abrazó y lo rescató de esa falta de fe que tuvo en ese momento. Seguimos hablando de Pedro. En este episodio Pedro ya estaba más formado, ya estaba más crecidito, empezaba a hacer sus pinitos, ya había ganado un poco de gente cada vez que abría su boca, cada vez que llevaba la palabra de Dios. Y en esta ocasión se encontró, iba con otros discípulos y se encontró a un hombre ahí afuera en el templo. Y este hombre le dijo, deme algo, ayúdeme, deme una limosna. Dice que Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo, no tengo oro, ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mire lo que Pedro hizo. Y tomándolo de la mano derecha, así como Jesús lo tomó a Pedro, él tomó a este hombre que estaba paralítico, lo tomó de la mano derecha, lo levantó. Dice que cuando él lo levantó, en ese momento mismo se afirmaron los pies y los tobillos. Y el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos al templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios.
Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ya tenemos a un Pedro más formado, a un Pedro más estructurado, a un Pedro más creyente de la palabra de Dios. Ya no era ese niño de dudar, de temor, ni espiritualmente hablando. Era un hombre maduro, ya estaba caminando en la madurez de la palabra de Dios. La unción lo acompañó. En la unción del Espíritu Santo que le dio la revelación de lo que tenía que hacer. Sí, amén. Y dice ahí, lo miró fijamente a los ojos y tomándolo de la mano lo levantó, le dijo, levántate y anda. Y en ese momento la palabra que salió de la boca de Pedro afirmó los pies de esta persona que no podía caminar, era un paralítico, y cobró vida. Amén. De la palabra que Pedro le lanzó a este hombre, lo hizo resucitar cada parte de su cuerpo. Y en ese salto que dio este hombre, vemos como la presencia de Dios estaba manifestada en la boca de Pedro. Una persona más madura. Pero ahí no se quedó Pedro. Lo vemos más adelante. Eso que le leí estaba en Hechos 3, del 6 al 9. Ahora voy a leerles Hechos 5, del 5 y el 9. Y del 9 al 11. Les voy a narrar lo que sucedió. Estamos hablando de Ananías y Zafira, cuando se habían comprometido con el Señor y querían servirle y querían vender sus bienes y querían entregar lo que tenían al servicio de la comunidad, de todas las personas que estaban amando y sirviendo a Dios. En ese tiempo todos vendían los bienes y traían la plata a los apóstoles, a los discípulos. En ese tiempo estaban Ananías y Zafira y vendieron una propiedad, pero esto la vendieron en un precio, y cuando llegaron a los discípulos, a Pedro le dijo, mire, nosotros vendimos esta propiedad en tanto. Y Pedro, mirando a este hombre, porque iba solo, él iba solo, dijo, ¿cómo? ¿En cuánto vendieron esa propiedad? En tanto, dijo ese hombre, Ananías. Y Pedro le dijo, ¿cómo se atreve usted a engañar al Espíritu Santo de Dios y a venir con esa mentira? ¿Acaso la propiedad no era de usted y no le correspondía? ¿Por qué la ofreció y por qué está trayendo menos de lo que le ha prometido a Dios? Por haber faltado a esta palabra, vas a caer muerto. Cayó muerto ese hombre ante los pies de Pedro. 3 horas después llegó la mujer, la esposa, dice así. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Le dijo a la mujer, mira que vienen los que fueron a sepultar tu marido, y ellos sacarán también a ti, ellos te sacarán a ti también de este lugar. Dice que en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y que todos los que supieran esto se llenaran de mucho miedo. Vemos como una parejita se puso en acuerdo para engañar al Espíritu Santo de Dios y sacar una tajada para beneficiarse en ellos. Cómo cae su esposo, primeramente cae muerto, y cómo ya después de 3 horas viene y Pedro le hace la misma pregunta, ¿es cierto que vendieron su propiedad en tanto? Y ella dijo, sí señor, la vendimos en eso, pudiendo haber corregido. Y resulta que ahí Pedro la confrontó y le dijo, pues se pusieron de acuerdo, y así las personas que se acabaron de llevar a su marido a la tumba vienen a recogerte. Cae esta mujer muerta. El poder de la palabra, el poder de la palabra que salía de Pedro, no tuvo necesidad de accionar ninguna arma para que estas personas murieran, porque le estaban faltando al Señor. Es el poder que hay en un hombre ya que está totalmente maduro en la palabra de Dios, y que la palabra que salía de él edificaba, exhortaba, corregía y hasta confrontaba. En este momento fue confrontada esta mujer. Tremendo eso, ¿cierto? Quiero decirles que todavía no tenemos ni idea, ni la más remota idea de lo que es el poder de la palabra.
porque no la hemos vivido, porque no la hemos puesto en práctica. Pero quiero decirles algo. En Mateo 12, 36, 37 dice: pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa pronunciado, porque tus palabras te absolverán y tus mismas palabras te condenarán. No tenemos idea de en qué nos hemos metido, de en qué estamos andando, de por qué razón tu vida está en un completo desorden o dificultad o prueba. Porque de lo que confiesas continuamente es de lo que estás comiendo. Si tú confiesas derrota, fracaso, eso te va a llegar. Si tú confiesas enfermedad, eso te va a llegar. De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que hay en tu corazón es lo que permanece en tu boca. Entonces por eso el Señor dice, yo estaba pensando tremendo, ¿cómo será el día del juicio? ¿Cómo será eso? No, que usted pecó, que usted hizo esto, que mire que no se ha arrepentido, que mire que faltó allí, faltó acá, robó, quitó, engañó, adulteró, fornicó, quién sabe cuántas cantidades de pecados pueda uno tener enlistado, pero estamos a tiempo de arrepentirnos delante del Señor. Pero mire que esto es lo que más profundo, pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Esto me marcó, porque esto quiere decir que el juicio va a ser de acuerdo a lo que haya salido en tu boca, de acuerdo a las palabras que hayan permanecido en ti, de acuerdo a lo que hayas edificado, hayas hecho o hayas deshecho. Recibirás bendición de lo que hayas hecho bien, pero si has hecho algo malo, recibirás una condenación y un castigo de parte de Dios. Y es sencillo, porque nosotros nos movemos siempre por medio de la palabra. Si tú quieres acordar con algo, con una persona, puedes acordar una bendición y puedes recibir esa bendición. Pero los malvados acuerdan maldad con las personas y hacen daño a las personas y secuestran y matan y lastiman. De eso van a recibir y van a ser juzgados. Así es. Que acabamos de ver unas elecciones corruptas, unas elecciones perversas, malas, que se pusieron de acuerdo, que hablaron, que hicieron, que deshicieron. Aún de eso tendrán que dar cuentas. Y por eso Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se van a salvar, pero si dijeron cosas malas, van a ser castigados. Debemos tener muy en claro esto. Esta es la enseñanza de la palabra que yo he traído para ti, porque es que la palabra es viva y eficaz. Y en Hebreos 14 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo te va a salir bien. El Señor Jesús decía que more abundantemente la palabra en tu boca. El mensaje de hoy es poder conocer la palabra de Dios y poder saber entender que nosotros tenemos que caminar en la palabra de Dios. Yo los invito para que te levantes, para que inclines tu rostro y que si hay algo que no ha sido de edificación, puedas pedir perdón al Señor y te puedas arrepentir, y que si hay algo que puedas mejorar, tienes que hacerlo. Tienes que tomar la palabra de Dios, porque finalmente vamos a tener que entregar cuentas el día del juicio.
Y antes de que ese día llegue vamos a hacerlo ahorita, Te invito para que te incorpores, pon tu mano en tu corazón, inclina el rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo difícil, que podamos conocer acerca del poder que hay en su palabra, como lo conoció Pedro, que podamos tener claro esos dos niveles de la palabra, que es el del niño y de la persona madura. Padre, hasta ahora, Señor, te pido perdón si hemos sido esos niños fluctuantes, si hemos tenido necesidad de tomar leche espiritual, si no hemos madurado, Señor Dios mío, si no hemos ejercitado nuestros sentidos en la madurez de tu palabra, Señor. Hoy te suplico, poderoso Rey, que esta palabra tuya cobre vida en mí y en cada uno de los hermanos que están conectados, Señor. Que podamos madurar, Señor Dios, así como maduró Pedro, Señor. Que podamos llevar esos niveles de madurez espiritual donde el poder de tu palabra cobre vida en nosotros, Señor. Que podamos hacer lo que hizo de pronto Josué cuando estaba en lo mejor de la batalla, Señor, y le dio orden al sol y a la luna de que se quedaran quietos, y allí se quedaron quietos hasta que Él venció, Señor. Tú obedeciste la voz de ese hombre que clamó a ti, Señor. Tú le diste respuesta a este varón, Señor, porque era tu palabra, Señor. Era la palabra tuya que estaba en Josué, Señor, que reclamó tu presencia, Padre. Era tu palabra la que permanecía en Pedro, Señor Dios, cuando caminó por el agua, Señor. Fue tu palabra la que lo hizo vencer esa ley de la naturaleza, Padre. Esa ley donde pudo caminar perfectamente a encontrarse con Jesús, Señor. Y sin embargo el Señor Jesús lo tomó de su mano porque se estaba ahogando, porque le faltó fe, porque titubeó, Señor Dios, y lo levantó, diciéndole: hombre de poca fe, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, le dijo a Marta. Pero el Señor hoy te está diciendo a ti: no sean de poca fe, tengan fe. Esa fe está en tu corazón, tienes que avivarla, tienes que activarla. En el nombre de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo de Dios está en ti, para que esa palabra cobre vida, para que así como Pedro igualmente hizo con esta persona que estaba tirada fuera del templo, Señor, ese paralítico, lo tomó de la mano, Señor Dios, le dijo: levántate y anda. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, tomo esa palabra para las personas que están enfermas, para las personas que están viviendo situaciones difíciles, duras, y a ti te digo, hombre, a ti te digo, mujer, levántate y anda. Anda, levántate de esa situación que estás viviendo. Levántate si estás en el lecho enfermo. Levántate si tienes COVID-19. Levántate si tienes alguna dificultad económica. Levántate si tienes una dificultad familiar. Te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Hoy se activa esta fe en el nombre de Cristo Jesús, en este hombre, en esta mujer. Gracias, poderoso Rey. Queremos caminar en tu palabra, queremos madurar en tu palabra, queremos crecer en tu palabra, Señor. Queremos conocer más acerca de ti y de tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante de espada de doble filo, Señor Dios mío, que es aquella que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que es esa palabra, Señor, que penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Esa es tu palabra, Señor. Hoy la amamos, hoy la recibimos, hoy nos deleitamos, hoy la abrazamos.
Jesús, amado mío, gracias por traernos tu palabra, Señor. Tú te convertiste, te fuiste hombre, Señor, siendo verbo, Señor, te hiciste carne, Padre, por amor a nosotros, Señor. Hoy decidimos nosotros, siendo carne, Señor Dios, volvernos ese verbo. Que seamos tú, Señor, que seamos semejantes a ti, que seamos como tú, Padre, que tengamos el mismo pensamiento, Señor, que tengamos la misma dirección, Señor. Hoy te abrazamos para que tú y yo seamos uno solo, Señor Jesús, verbo hecho carne. Hoy quiero que esta carne se vuelva verbo, Señor mío. Quiero dar testimonio de que tú estás en mí, de que tú permaneces en mí, Señor, que tú me amas, porque tú diste tu vida por mí, Señor. Cuánto más yo no debo dar mi vida entera a ti. Hoy te la entrego, Señor. Hoy me entrego a ti, Señor Dios. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador personal, Padre. Y te pido que escribas mi nombre y de esta persona que está aquí. También escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, Señor. Que a partir de este momento podamos caminar y ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y que nunca nos apartemos ni de izquierda ni de derecha en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, y ahora vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Si tú tienes ahí para ofrendar, para dar tu donación a esta iglesia que ha sido de bendición para tu vida, entonces levanta esa ofrenda. Sabemos de que para Dios no es importante la cantidad, sino la actitud de tu corazón para sembrar en el reino de Dios, para sembrar en esta iglesia donde todos los domingos y todos los días estamos llevando ese mensaje de salvación para alcanzar a aquellos que están alejados de Dios, a los que están perdidos. Por eso te invito a que a través de esa ofrenda tú puedas orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo oro en esta mañana por cada donador, Señor, por cada persona que quiere sembrar en esta tu iglesia. Bendíceles y prospérales, Señor, que a través de esa ofrenda y esa donación, Señor, que hacen, tú reprendas al devorador de sus finanzas, Señor, reprendas la escasez, Señor, la pobreza, Señor, y todo eso sea quitado de sus casas, de sus vidas, en el nombre de Jesús. Hoy oramos para que el Señor te bendiga y que esa donación alcance a muchos para que se salven a través de esta página, de estas reuniones. Hoy te bendecimos, iglesia. Gracias por estar, cada uno de ustedes, a los que han permanecido fieles, a los que están entre semana en las intercesiones, en el grupo de liderazgo, nuestros guerreros. Gracias por estar ahí. Y a cada uno de los que también están en el estudio bíblico, les bendecimos por esa fidelidad para con Dios. Bendiciones, iglesia, una feliz tarde. Amén.